Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a analizar en esta tarde una canción de la IBI que se llama Hay Libertad. Para los que nos escuchan por primera vez, este programa es para analizar las canciones que cantamos y está basado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esta canción, pues me imagino que es relativamente nueva junto con este grupo. No sé si tenga mucho, la verdad, pero es la canción de Hay Libertad, mencionaba, de la IBI. Y el verso 1 inicia diciendo: las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. En este primer verso, y le damos la bienvenida a Samuel. La primera vez que la leí o le di una repasada, se me vino a la mente pues las cadenas del pecado, pero no sé si de la muerte, que pues en realidad la consecuencia última del pecado es la muerte. Entonces pues me imagino que por ahí va una con la otra, que es la condenación precisamente de la que habla la misma canción. Del pecado pues es la muerte, Samuel. Para todos. Sí, comienza hablando acerca de las cadenas de la muerte, que como bien mencionas, no hay, al menos yo no recuerdo una referencia tal cual en las escrituras a las cadenas de la muerte. Sí habla que que Jesús vino a librar a los que estaban prisioneros, y sabemos que todo, pues sí, las cadenas representan esa esclavitud o esa estar prisionero a algo que sabemos que es la esclavitud que hay al pecado. Y va, me parece todo, como bien mencionas, va todo junto. Las cadenas que atan a las personas al pecado, que no las dejan salir de la maldad, pues obviamente la paga del pecado es la muerte. Entonces pues es una consecuencia, va una cosa con la otra. Repito, tal cual, al menos yo no recuerdo un pasaje en la escritura que hable de las cadenas de la muerte, pero si vamos uniendo las ideas, pues sí llegaremos a la conclusión de la muerte, y en este caso empiezan a hablar de que fueron quitadas y que se eliminó la condenación, que sabemos que al final de cuentas pues perdón, la condenación es condenada a la gente a la muerte eterna, al infierno, y sabemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Entonces está muy relacionado todas estas dos frases, y la tercera donde dice que hay libertad, porque es la condición en la que vive el ser humano. Vive esclavo, vive encadenado al pecado, no se puede librar de ello, y en esta condición el ser humano es arrastrado a la muerte eterna. Y obviamente un ser humano que se presenta esclavo del pecado ante el tribunal de Cristo, pues la condenación va a ser condenado a la muerte eterna. Pero de todo esto, pues Jesús vino a librar, a romper estas cadenas, a sacar a los prisioneros de sus celdas, de sus lugares donde han estado esclavos por tanto tiempo. Y es la libertad que Cristo ha dado. Esta es la verdadera libertad, para ser ya no presos, para ya no estar encadenados, para ya no estar viviendo de la misma manera en que se había vivido. Es como uno se puede dar cuenta de que en realidad Dios está obrando en las personas. Si la persona sigue viviendo en el pecado y sigue siendo esclavo al pecado, pues algo ha pasado. En realidad Dios pues esa persona no ha entregado todo a Dios, porque no ha sido libre, sigo estando en la misma situación. Cuando Dios hace libre, esta vida pecaminosa se deja atrás. Con esto no quiero decir que ya no se peque, pero una cosa es pecar y otra cosa es vivir en el pecado. Entonces, si una persona dice que se ha acercado a Cristo y sigue viviendo en pecado, pues ahí hay algo que no está bien, porque Dios hace libre y ya la persona ya no está esclava del pecado. Cuando una persona es esclava del pecado, vive en el pecado porque el pecado es su dueño, y hace esa persona lo que el dueño le manda, que es el pecado, y que es pecar nada más. Entonces, cuando Dios libera, esto ya deja de ser de esta manera. Que es un poco de lo que dice el verso 2, Adiel. Dice: siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Que es un poco de lo que nos hablaba Samuel, que como dentro de nuestra condición como bajo el pecado, pues somos esclavos y obedecemos a lo que el pecado nos dice, pero en la cruz se pagó el precio, se pagó el precio a ese amo que era el pecado, que fue con la sangre de Cristo, y nos dio dos cosas: redención y libertad, es lo que dice la canción. Dios les bendiga, hermanos, un saludo. Y sí, así como se viene hablando desde antes en la canción, pues antes estábamos en esa condición, era pues la misma condición, como dice la escritura, en la que vive todo este mundo, en este sistema de este mundo, siendo esclavo del pecado, obedeciendo a ese Señor que solamente pues todo lo que puede hacer el ser humano es pecar, y de ahí no se puede escapar por sí mismo. Pero pues en la cruz de Jesucristo, en ese sacrificio, es donde se compró esa verdadera libertad que puede conseguir el ser humano, porque una cosa es pues pensar que somos libres, y la libertad que nos da Jesús es con respecto al pecado, y esa es la verdadera libertad, porque si bien al menos en este país no vivimos en esclavitud como tal, la condición general de la sociedad pues es esta, es ser esclavo del pecado, y esa era nuestra condición en el pasado. Y pues yo creo que aquí nada más recalcar lo que pues se nos mencionaba en estos últimos días, que es una posición precisamente, es lo que nos enseñaban. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo necesitamos considerarnos nosotros muertos al pecado. Si bien ya no dejamos de pecar, como se mencionaba,
ya no estamos obedeciendo a esto, ya no estamos obedeciendo a lo que éramos antes, sino que todas las cosas son hechas nuevas, somos nueva criatura en Cristo. Debemos pues comprender esto, comprender que esta es nuestra nueva posición ahora en Cristo, considerándonos, porque esto es una decisión propia, cada uno considerándonos muertos al pecado, ya no volviendo a lo que éramos antes, ya no volviendo a esa condición, sino pues sirviendo a Cristo con toda libertad, porque ya no hay nada que nos lo pueda impedir, ya no está el pecado de por medio que nos impida servir a Dios como está escrito en la palabra, porque ahora es Cristo el que pagó por nosotros para poder servirle de la manera que Dios exige. Y la primera parte del coro dice: rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. 3 cosas que habla aquí Samuel. Muy ligado a lo que estaba en el verso 1 que nos comentabas, porque volvió a hablar de las cadenas, dice rompió mis cadenas. Pero la segunda cosa dice me dio vida nueva, que esto es bueno, mi comentario o mi pregunta es, esta parte de la vida nueva que tenemos en Cristo es, podríamos ponerlo como un regalo que Él nos da, pero que nosotros tenemos que usar o tenemos que andar en esa vida nueva, porque de pronto vemos ciertas, o bueno, sabemos de ciertas que se dicen cristianos y que no andan en esa vida nueva. Entonces es algo que él ofrece, pero que nosotros tenemos que utilizar. Y luego habla de la maldad echada al fondo del mar, que nos recuerda al pasaje en el Antiguo Testamento, donde él hace esta analogía a través del profeta de que se ha olvidado de nuestro pecado, que esto pudiera o nos ayuda un poco a lo mejor con la culpa. No sé cómo veas esta parte de la vida nueva. Sí, pues se vuelve un poco a lo que hablamos de romper las cadenas y la parte de la vida nueva. Es interesante lo que mencionas, pero yo no sé si es tanto como usarlo, por decirlo de esta manera. Simplemente Dios, cuando una persona se acerca honestamente y en sinceridad y se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su Salvador, pues la Escritura es muy clara, dice que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, todo es hecho nuevo. Pero esto no quiere decir que nosotros como seres humanos no lo echemos a perder de nuevo. Una persona que toda su vida tuvo malos hábitos, se me ocurre de higiene bucal, que comía mucho azúcar y después no se lavaba los dientes, pues obviamente los dientes empiezan a decaer, se le pueden empezar a caer, se llenan de caries, y supongamos que va al dentista y el dentista le hace una limpieza muy profunda, le quita todas las caries, les tapa todos esos hoyos y su dentadura ya está otra vez funcional, está limpia, está en buenas condiciones. Pero si esa persona vuelve a hacer lo mismo y no cuida otra vez sus dientes, pues ¿qué va a pasar? Pues se van a volver a echar a perder y va a volver a pasar lo mismo. Y en este caso estoy hablando de un caso donde la dentadura no es hecha nueva, es simplemente reparada. En la vida espiritual, la vida es hecha completamente nueva, pero esto no quiere decir que si la persona vuelve a hacer otra vez lo mismo, pues no vuelva a la condición en la que estuvo, incluso puede llegar a una condición peor. Las Escrituras así lo mencionan, hablando acerca de los espíritus que salen de una persona que Dios la libra,
Pero si la persona no camina con Cristo, si la persona decide irse por otro camino, pues después la condición posterior viene a ser peor que como estaba antes de conocer a Cristo. Entonces, la vida nueva, sí, Dios hace su parte, pero al ser humano le corresponde, pues lo que dicen las Escrituras, correr de manera legítima la carrera, esforzarse, perseverar hasta el fin. Si esto no se hace, pues obviamente las consecuencias es volver a la vida pasada. Y esto, repito, muchas veces es peor, se llega a una condición peor que en la que se estaba originalmente. Y la parte del fondo del mar, pues sí, ese es un pasaje que está del Antiguo Testamento y habla de los pecados, cómo Dios los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos, que esta es la parte importante. Creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos respecto a la salvación es la culpa. Cuando hacemos rememoranza de las cosas que han pasado, muchas veces nos sentimos culpables y arrastramos esto con nosotros. Sin embargo, Dios nos dice que esos pecados ya no son traídos a memoria, ya no se acuerda más de ellos, han quedado enterrados en el fondo de la mar y ya no, pues sí, ya no se hace memoria de ellos, ya no se acuerda de ellos. Los que lo traemos a memoria muchas veces somos nosotros mismos, pero por parte de Dios esto ya no funciona de esta manera y es algo en lo que deberíamos meditar. Si ya no hay por parte de Dios memoria de esto, porque nosotros tenemos que estarlo recordando constantemente. Y en la segunda parte del coro dice, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Otras dos pues beneficios de los que habla, que es lavar los pecados y habernos perdonado. Y luego hace una referencia que es importante, que la vuelve a mencionar en el coro de manera más clara, en el puente, perdón, de manera más clara, pero dice que solo en el nombre de Jesús hay libertad. Sí, estos dos beneficios son pues obtenidos a través del sacrificio de Jesús, a quien lo recibe, a quien se ha arrepentido y de manera sincera pues ha venido a Cristo. Sabemos que en Hebreos dice que la sangre de Cristo tiene el poder de lavar nuestros pecados. Si en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando se ofrecían los sacrificios, la sangre de los machos cabríos tenía cierta poder para cubrir los pecados de manera temporal, pero era necesario volver a ofrecer cada cierto tiempo. Pero ahora en el sacrificio de Jesús lo hizo una vez y para siempre, y en él es el único medio que tiene la humanidad para limpiarse de sus pecados, para para quitar este poder que tiene el pecado sobre el ser humano, y también el único medio para recibir el perdón de Dios, que esto es algo muy importante que lo reconoce el ser humano. Sobre todo es muy difícil convencer a quien tiene todo, a quien no batalla en nada, que necesita el perdón de Dios. Y esto es algo muy importante, pienso yo que porque en el perdón de Dios se define en dónde vamos a terminar, y solamente a través de Jesucristo, solamente aceptando a su Hijo, es como podemos obtener ese perdón, el perdón de lo que nosotros merecíamos, que es la paga del pecado, que es la muerte misma, nuestra rebelión, nuestra desobediencia al Creador. Todo eso
solamente podemos obtener el perdón a través de Jesucristo. Y después viene hablando de la libertad, de la verdadera libertad, que Jesucristo él mismo lo dijo en varias ocasiones, que Él no da la libertad como la da el mundo, sino que en Cristo somos verdaderamente libres. Y cuando discutía ahí con los fariseos, que ellos se hacían llamar hijos de Abraham, que no son esclavos de nadie, pero en su condición espiritual ellos seguían siendo esclavos del pecado. Y la Escritura nos enseña que pues a quien obedecemos de Él somos esclavos, ya sea del pecado para muerte o de Cristo para vida. Entonces realmente el ser humano no puede ser libre al 100%, sino que o somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Pero en la libertad que nos ofrece Jesucristo es precisamente a servir al pecado que nos lleva a la muerte, a ese temor también a la muerte. Nos hace libres de la condenación, nos hace libres de la culpa, que es lo que mencionaba en la parte anterior, de que Él se olvida de nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Todo esto, libertad que nos ofrece Jesús, no la puede ofrecer el mundo y no la podemos conseguir en ningún lado. Esta es la verdadera libertad de la que pues gozan los hijos de Dios, que nadie más la puede ofrecer y que también nadie nos la puede quitar. Entonces pues depende de nosotros si vivimos o si permanecemos en esa libertad en la que Cristo nos hizo libres, de ya no volver otra vez a la esclavitud del pecado, ya no volver a servir a la carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, sino con toda libertad, con que Cristo nos hizo libres, poder servir al Señor sin que nada nos lo impida. El verso 3 dice: yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Habrá que preguntarle al autor, ¿verdad?, a qué se refiere cuando dice yo proclamo. Pero por lo que dice el verso 4, bueno, al menos yo así lo veo, que habla del evangelio. Cuando dice yo proclamo, pues a mí se me viene a la mente como yo predico, yo pues sí, hablo acerca del que murió por mí en la cruz y cambió mi duro corazón por libertad. No sé cómo lo entiendas tú, Samuel. Sabemos que ya hemos mencionado muchas veces que es difícil meterse en la mente del autor. Y en la segunda parte dice: cambió mi duro corazón por libertad. La dureza del corazón pues ciertamente viene por lo mismo, ¿no?, que es el pecado. Sí, la primera parte, como bien mencionas, pues no nos queda más que hacer conjeturas, no sabemos a ciencia cierta, pero a mi manera de verlo, lo entiendo como decirle a los demás, como hacer público, como sí, pues como que toda la gente se entere de Jesús, que fue el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Me parece que sí habla un poco como de la manera en que lo entiendo, de la predicación del evangelio, de decirle a los demás lo que ha pasado, de cómo viene hablando de ser esclavo, de pasar de la esclavitud a la libertad, del perdón, de lavar los pecados. Entonces me parece, al menos así lo interpreto yo, que se refiere a esto de la predicación, de dar testimonio a las demás personas de lo que Cristo ha hecho por aquel que ha sido salvo. Y la parte de cambiar el duro corazón, me parece que también es una referencia al Antiguo Testamento, a una promesa que hay, si no mal me equivoco, en el libro de Ezequiel, donde Dios les dice que les iba a quitar el corazón de piedra y les iba a dar un corazón de carne, haciendo referencia evidentemente a la dureza de la piedra, que sabemos pues las piedras son duras,
Y, y creo que en la vida del ser humano otro de los problemas que tenemos es la dureza. Somos duros, perdón, no tenemos la sensibilidad para hacer las cosas del Espíritu, somos duros a eso. Nuestra carne, cuando preferimos vivir en la carne, esto nos hace duros, perdemos la sensibilidad a las cosas espirituales por vivir en la carne, por seguir los deseos de la carne, por inclinarnos hacia las cosas que le agradan a la carne. Entonces, peor aún, si una persona ha vivido en pecado toda su vida, pues el corazón está duro, el corazón no va a atender a los llamados de Dios, no va a ser sensible. Y creo que es un proceso en el que el ser humano va cayendo y que lo lleva a, pues sí, a alejarse de Dios. Y cuando se le presenta la oportunidad de conocer de Dios, que alguien le habla, que alguien le predica, le comparte el evangelio, pues es muy difícil porque ya el corazón ha sido endurecido. Me parece que tiene un símil con lo que se menciona en el libro de Romanos. El ser humano en sus propios razonamientos va creyendo que sabe las cosas y se hace de esa manera, se endurece al grado que ya no reconoce a Dios y se prefiere ir por otros caminos. Le prefiere dar la razón puede ser a un ídolo, puede ser a alguna religión falsa, puede ser pues hacerse ateo, que ahora es lo que está de moda, pero sí se endurece el corazón, y el único capaz de hacer la labor en el ser humano pues es Cristo. Es el único que puede dar libertad de esto. Pero creo que sí se requiere que el ser humano reconozca su condición y se acerque a Cristo. Porque si nosotros decimos es únicamente labor de Cristo, labor de Dios, cambiar el corazón de piedra para que la persona crea, entonces estamos diciendo que Dios tiene que hacer algo como un prerequisito para que la persona crea. Pues entonces dejamos toda la responsabilidad en Dios, porque entonces si alguien no cree es porque Dios nunca le cambió su corazón de piedra, su corazón endurecido. No es así. La persona tiene oportunidades y la persona toma decisiones, y si la persona se acerca a Dios, Dios le quita ese corazón de piedra y Dios pone en esa persona la sensibilidad, pone un corazón de carne y le da libertad para que pueda seguir las cosas del Espíritu, que sigue siendo complicado porque seguimos teniendo carne, pero ya hay más disposición a hacer las cosas del Espíritu. Sí, y creo que más que ídolos o cosas, a lo mejor el corazón duro hace que la razón la tenga la misma gente. Y no sé, o sea, ellos mismos son los que tienen la razón como tal. Y luego en el verso 4 dice: el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Pues Romanos 1:16 me viene a la mente, y me gusta cómo es la progresión de lo de libertad. Al principio ya no hay condenación, hay libertad. Mi redención y libertad, y luego mi duro corazón por libertad, y el final habla de que el Señor es esa libertad. Sí, pues aquí yo creo que también se me vino a la mente de inmediato el Romanos 1:16. Ese poder que nos salvó a todos. Yo creo que necesitamos pues meditar más acerca de esto, porque no es cualquier poder. Y me acuerdo de cuando veíamos en aquel entonces Romanos que este poder de Dios para salvación, se hablaba acerca de un poder que no tenía comparación con nada, que solamente el poder de Dios podía hacer este milagro de salvación, que no había otra manera más que por medio de Dios y su poder, y de que no debemos avergonzarnos de ese poder,
de Dios para salvación, que es el Evangelio. Yo creo que aquí nos compromete un poco a nosotros, los que estamos de este lado, cantando esta parte, porque pues estamos creyendo en ese poder infinito de Dios para salvar a la gente, en ese poder infinito de Dios para transformar un duro corazón, para quitar el pecado, para hacernos libres, todo lo que viene mencionando la canción. Ese poder infinito de Dios no debe ser motivo de avergonzarnos a nosotros, sino todo lo contrario, para proclamarlo, para anunciarlo, para dar testimonio de ello con lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese poder infinito de Dios pues debe de ser por sí solo suficiente para motivarnos a dar testimonio, y aún así también tenemos muchas otras razones también para proclamar el Evangelio y no avergonzarnos de él. Entonces pues yo creo que esta parte del verso que hace alusión a Romanos, pues debemos de, pues sí, meditarlo, cantarla con todo el compromiso, no, pues no avergonzarnos allá afuera de cuando se hable del Evangelio, porque pues es verdad que apenas se habla del Evangelio allá afuera y la gente se pone pues en esa dureza del corazón, pero para nosotros los que hemos creído no debe ser motivo de avergonzarnos, sino que pues creer en ese poder infinito de Dios para salvar, para restaurar, para libertar a la gente, y no dejar de anunciarlo. Y como digo, a mí también me llamó la atención esto que me mencionabas, esa sucesión que habla acerca de la libertad, y que en esa parte pues habla de que Él es nuestra libertad, y pues evidentemente Él, en Cristo está nuestra libertad. No hay, como mencionaba ahorita, Cristo nos la ofrece, y no la ofrece como el mundo la da, porque el mundo ofrece muchos tipos de libertades, y dependiendo pues de qué corriente o de qué ideología esté de moda, pero en Cristo tenemos esa verdadera libertad que nadie nos la puede ofrecer, y pues por lo tanto Él mismo es nuestra libertad. Y por último, en el puente, Samuel, pues es básicamente Romanos Juan 8, porque dice: al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Que para mí hay dos cuestiones aquí, que es un poco de lo que hablabas ahorita, porque aquí pareciera, o el versículo en sí, lo voy a leer rápido, dice: así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Pareciera que es un poco de lo que mencionas, o mencionabas ahorita, de que si él no lo hace, pues entonces es responsabilidad de él, pero en realidad no es así. Y en el puente, y si nos pudieras explicar tantito, y además pues un poco de lo que mencionaba de él ahorita, ¿no? Que la libertad verdadera, porque pues sí pueden haber muchas corrientes y puede haber mucho formas de pensamientos, adoctrinamientos, ideologías que ofrecen diferentes tipos de libertad, pero al final todas esas libertades, entre comillas, pues siguen estando sujetas al pecado. Entonces la verdadera libertad, o lo que es realmente diferente, pues es lo que Jesús hace en la vida del ser humano. Sí, evidentemente esto es una referencia clara, como bien mencionas, a Juan 8, y lo que mencionabas primero me parece que tiene que ver con el libre albedrío. Yo creo que el libre albedrío existe, que es algo que Dios le dio al ser humano. Hay personas que piensan que no es así, hay personas que piensan que Dios ha decidido todo el curso de la historia de la humanidad, y cada decisión que cada persona toma alrededor del mundo, Dios no es que solamente la conozca, sino que Dios ha decidido que así suceda. Y creo que esto no es así. A mí me parece que cada una de las personas tiene la capacidad de decidir
y esto obviamente hace responsables a las personas por las decisiones que tomen. Y a mí me parece muy interesante porque en Juan 8, el contexto, o si leemos unos versículos antes, acerca de, antes de lo que se menciona, el versículo al que se hace alusión en el puente de la canción, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces habla de conocer la verdad, pero antes de conocer la verdad hay que permanecer en su palabra para ser sus discípulos. Entonces está claro que antes de esta parte de la libertad hay que obedecer a la palabra de Dios, hay que hacer caso a la palabra de Dios. Y habla, obviamente, todo está relacionado. Me parece que la canción está muy bien estructurada porque sigue hablando acerca de la libertad, porque obviamente los fariseos estaban molestos porque ellos se consideraban pues una nación especial, totalmente libres, porque eran de descendientes de Abraham, y ellos dicen: no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo nos hablas tú de que vamos a ser libres? Entonces Jesús les dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y ya les dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Entonces esto es la libertad que necesita el ser humano. Esta libertad que es indispensable, porque de otra manera pues se acaba en la segunda muerte, en la muerte eterna. Se requiere que las personas sean libres por el Hijo. ¿Y cómo ser libres? Pues hay que acercarse a Él, hay que permanecer en su palabra, como aquí lo dice, y esto nos llevará a conocer la verdad. Y cuando el Hijo libera a alguien, entonces se es verdaderamente libre. Que la libertad, repito, pudiéramos contestar como los fariseos: bueno, yo soy de un país en el mundo occidental donde la esclavitud ya no es permitida, no soy esclavo de nadie. Pero la respuesta está ahí: somos esclavos del pecado. Cuando una persona hace pecado, es esclavo del pecado. Y creo que hay los pecados en los que es más notorio, pudiéramos ver con claridad, como en con el abuso de sustancias, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, la nicotina, las drogas más fuertes, cualquier droga que pudiéramos mencionar. La persona se hace esclava de esas sustancias, se hace dependiente y la necesita, llega a ser una necesidad física que impulsa a la persona, que si no la tiene físicamente le genera un malestar que la única manera de calmarlo es con eso a lo que es adicta. Y esto, repito, es un ejemplo que a mí me agrada acerca de cómo funciona el pecado, porque el pecado es lo mismo. Ciertamente pueden ser pecados que no vemos, porque a una persona a lo mejor que tiene que ya es una alcohólica consumada, a lo mejor la vemos por las calles tirada, borracha, y nos es fácil señalar, no como acusando, sino decir: mira, esa persona pues es alcohólica, tiene un problema con esta sustancia, con el alcohol. Es fácil ahí, pero esto funciona en el pecado con cualquier otra cosa, con cualquier pecado que está en las escrituras, de desobediencia, de maledicencia, de fornicación, de cualquier otro pecado que a lo mejor no es fácil poner el dedo y decir: aquí está el pecado. Pero creo que cada uno de nosotros sabemos que así es, sabemos en qué, y todas las personas es diferente. Obviamente no todos no toda la humanidad está atada al mismo pecado, son diferentes, pero se puede ver con claridad cómo la gente se vuelve esclava al pecado. Ya
a pesar de que ese pecado haga daño a otros, haga daño a la misma persona, lo siguen haciendo porque ya es esclavo del pecado, ya esa persona, su voluntad ya no prevalece sobre el pecado lleva a la persona a hacer eso, porque muchas veces la persona se puede dar cuenta, bueno, lo que estoy haciendo está mal, lo que estoy haciendo está afectando a los demás, pero es tal la esclavitud, pues un esclavo no hace lo que quiere, un esclavo hace lo que su amo quiere, y si el pecado es el amo, pues va a vivir en pecado, va a seguir haciendo pecado, y se necesita, como dijo Jesús, permanecer en su palabra, y ahí, a través de esto, se conoce la verdad, a través de permanecer en la palabra de Jesús, se va a conocer la verdad, y cuando el Hijo libera a una persona, entonces se conoce lo que es en verdad la libertad. No una libertad para hacer lo que queramos, porque eso es lo que ahora el mundo vende, es que tú eres libre de lo que tú quieras. No, se es libre para servir a Dios. Se pasa de la esclavitud del pecado a ser esclavo de Dios, pero la diferencia es abismal, y a lo mejor no es popular este mensaje hoy en día porque no, tú no eres esclavo de nadie, tú eres libre de lo que tú quieras. Pero la realidad es que es una mentira, siempre se va a ser esclavo en esta tierra. ¿Es esclavo para el pecado o es esclavo de Dios? Cada persona decide. Obviamente las consecuencias que trae la decisión pues son eternas, son permanentes y son diametralmente opuestas. Vamos a la última sección. Abdiel, inicio con usted. ¿Es bíblica para usted y por ende pues cantable? Sí, me parece que es bastante bíblica esta canción y eso la hace también cantable en la congregación. ¿Algún cambio que le haría? Yo no le veo ningún cambio necesario, digo. Yo la veo la canción bastante completa. ¿Para usted es cristocéntrica o centrada en nosotros? Pues yo sí la repartiría porque habla en su mayoría de los beneficios que hemos obtenido en Cristo a través de esa libertad. Entonces yo le daría un 50-50. Resúmame esta canción en una frase. Pues yo creo que el mensaje de la libertad está más que claro y sobre todo el pasaje que mencionaba Samuel, yo le pondría solo el Hijo nos hace libres. ¿Calificación? Le doy un 4 de 5. Muy bien. Samuel, paso contigo, bíblica y cantable. Sí, me parece que repasamos varios versículos a los que hace referencia esta canción, y por consiguiente me parece que sí es cantable. ¿Algún cambio? No creo que amerite ningún cambio. ¿Cristocéntrica o antropocéntrica? Pues creo que pues es una mezcla, como lo hemos mencionado en alguna de las otras canciones, y que en este caso me parece que no es del todo mal que se mencione también al ser humano, porque se menciona al ser humano, pero se menciona la obra que Dios está haciendo para que el ser humano tenga libertad, y reconocer que la libertad que tenemos es a través de Cristo. Yo diría que es un 60% teocéntrica y un 40% antropocéntrica. ¿Resumen en una frase? El resumen en una frase: la verdadera libertad. ¿Y calificación? A mí fíjate que yo nunca la había escuchado esta canción, la verdad, y me parece que la estructura está muy buena. Yo le daría 5. Muy bien, entonces con esto quedamos despedidos. Gracias por escucharnos, hermanos. Pues ahí está esta canción. Si tiene algún comentario, alguna duda, ahí está en los comentarios abiertos. O bien si tiene también alguna canción que quiere que analicemos, que sí que tiene que no se cante en la iglesia, no importa. Dios los bendiga.
Tip, 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 tip.